Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Energía Argentina, El Debate, cuarta temporada. Hoy vamos a discutir con nuestro prestigioso panel lo que va a pasar con el abastecimiento de gas y electricidad. Hay que recordar que el secretario de Energía, Darío Martínez, reconoció que este invierno va a ser duro y decidió incorporar otro buque regasificador. Vamos a tener en nuestros estudios a quien es la CEO de la empresa que va a traer el segundo barco a la Argentina, y esto va a ocurrir a fines de mayo, y que va a permitir desplazar combustibles líquidos. ¿Para qué? Para remendar esta escasez. Analizaremos también comparativamente la utilización de regasificadores en otras partes del mundo. ¿El gas natural licuado es un costo o termina siendo un ahorro para nuestro país? Y también vamos a conocer las actividades de CALF, la Cooperativa Eléctrica de Neuquén, la más grande de la Patagonia y de América Latina. Te vamos a detallar de primera mano su actual situación, el plan para servir a la población en condiciones climáticas de alta exigencia. Y el plus, como siempre te digo, quédate hasta el final porque te vamos a revelar lo que pocos saben sobre el mundo de la energía. Así comienza Energía Argentina, El Debate. Quizá la pregunta más importante es qué va a pasar con el abastecimiento de gas este invierno. Y también mucha gente nos ha preguntado, y ya te miro, Carlos, si vamos a hacer referencia al conflicto que ya lleva muchísimo tiempo en tu provincia, en Neuquén. Primero, buenas noches, ¿cómo te va, Buenas Guillermo? noches, Carlos. Sí, por supuesto. La gente nos preguntaba y me parece que la producción tomó una idea bárbara, que es hacer un programa especialmente dedicado al tema de los cortes. Así Bien. que quédense tranquilos que vamos a estar hablando un programa entero de eso. Bien, nuestro próximo programa, entonces, con todos los protagonistas. Y queremos agradecer también la cantidad de mensajes, consejos, sugerencias que nos están llegando de manera permanente, ni hablar cuando estamos en el aire. Acordate que podés comunicarte con nosotros al 11 31 22 4168. Repito, 11 31 22 4168. Antes de empezar a responder todas estas preguntas, queremos decirte que auspicia este segmento Tecpetrol, la energía nos conecta. Bueno, ya saludamos a Carlos. Bienvenida, Gledys Candelaresi. Muchas siempre. gracias. Ingeniero José Luis Ureda. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Quiero decirles que ya está también en nuestros estudios Gabriela Aguilar, quien se desempeña como vicepresidenta para Sudamérica y Country Manager Argentina en Accelerate Energy. Ya vamos a estar conversando con ella. A ver, muchas preguntas. ¿Cómo está la producción de gas en la República Argentina? ¿Cuál es el rol que tienen los buques regasificadores? Ya vamos a contestar todo eso, pero antes nos acompaña Pan American Energy, energía responsable. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. La pantalla dice el temido invierno. Ahora te vamos a explicar de qué se trata, pero te imaginarás, porque probablemente vos te estés preguntando si va a haber cortes. Siempre los argentinos, año tras año, nos preguntamos eso. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo va a aguantar la producción de gas? Y en tal caso, ¿qué está pasando también con las estaciones de GNC que se han declarado en estado de alerta? Bueno, todo eso en un ratito, pero vamos por orden, porque José Luis Ureda nos va a explicar todo aquello que tiene que ver con la oferta y demanda en nuestro país. José Luis, todo tuyo. Tenemos una demanda residencial de unos 75 millones de metros cúbicos por día.
El GNC 7 millones de metros cúbicos por día, la industria anda entre 30 y 32, 33 millones. Y la generación eléctrica es la que ajusta la relación entre oferta y demanda. Aproximadamente 47 millones de metros cúbicos de gas por día sería una oferta buena, una oferta de muy buen nivel para el sector eléctrico. Y después hay 8 millones que se utilizan en el sistema de transporte de gas y que se quema gas para poder moverlo desde los yacimientos hasta el centro de consumo. En invierno, típicamente un día, 169, 65, 70 millones de metros cúbicos por día. Esa es la demanda. Ahora estamos en la oferta de gas este año. Bien. Si se cumple Plan Gas a rajatabla, nosotros, entre la oferta de Plan Gas base de 103 millones de metros cúbicos por día, más la oferta de venta puntual de invierno incremental que hicieron algunas compañías, podríamos llegar a juntar 110 millones de metros cúbicos por día. Para tomar una referencia, en el año 2019 teníamos 120 millones de metros cúbicos, así que perdimos 10 millones de metros cúbicos por día de producción entre el 19 y hoy, que tratamos de compensar con el Plan Gas. Bolivia, lamentablemente, no va a estar por arriba de los 14 millones de metros cúbicos por día. El barco de Escobar, digamos unos 23 millones por día, no emitiendo a fondo porque puede dar 30, pero 23 millones es un buen ritmo de producción del barco de Escobar que regasifica el gas natural licuado. Y el segundo barco, que va a venir a Bahía, tiene una capacidad de emisión de unos 17, 18 millones de metros cúbicos por día y un buen nivel de producción es 15. No puede acelerarlo porque solamente puede entrar un barco cada 5 días. No se puede aumentar la frecuencia de los barcos. Así que en el barco de Bahía hay que dosificar la oferta para esperar al próximo barco. El ajuste entre toda esa oferta y la demanda se hace en Argentina con gasoil. Un poco de fuel oil también, pero básicamente es gasoil. Y entonces, en estas condiciones, Argentina va a necesitar gastar en invierno unos 7.000 metros cúbicos por día de gasoil, que equivalen en número redondo a 7 millones de metros cúbicos de gas. Ajá. Yo me imagino a la gente, José Luis, preguntándose en casa, y con esto que estás explicando, para los que no se han avesado, ¿no? En estas misiones, ¿estamos justitos? ¿Va a haber cortes? ¿Qué es lo que te imaginas en ese día de julio? Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Argentina tiene un sistema gasífero que vive en un equilibrio inestable, porque no tenemos almacenamiento de gas más allá de los barcos. Es el único pulmón que tiene Argentina. Por lo tanto, todas las variaciones de demanda se tienen que ajustar contra variaciones de oferta en tiempo real. Así que hay días que podemos estar teniendo faltantes e inclusive que tengamos que llegar a cortes. Eso no se puede descartar. Tampoco se puede descartar, por ejemplo, que en julio haya un veranito, 4 o 5 días templado y empieza a sobrar el gas. Claro. O sea, debería ayudarnos el tiempo, o sea, lo climatológico para poder zafar. Pero bueno, eso ya depende de Dios. Absolutamente. Y cuando estamos en manos de Dios sabemos cómo estamos en nuestro país, ¿no? Absolutamente. Pero eso es siempre así en el sistema argentino de gas, porque no tenemos pulmón. No hay manera de modular oferta y demanda porque no tenemos capacidad de almacenaje. Países como, por ejemplo, Estados Unidos tienen 4 meses de consumo bajo tierra de almacenaje para cubrir estos picos de demanda. Nosotros tenemos 0. Entonces, esa función la hacen los barcos. Bien. Lo que hace el barco es modular hasta un cierto punto, hasta su capacidad. Si mañana el sistema argentino entra, por ejemplo, en una ola de frío con temperaturas medias de 6, 5, 4 grados... Estamos en problemas. Ahí vamos a tener que cortar. Si tenemos 3 días seguidos así, hay que cortar. ¿Y qué cortamos? A la industria. O sea, el hilo se corta por el lado industrial y no por el domicilio particular. No se puede cortar el domicilio particular por razones de seguridad. Claro. Así que lo que se hace es cortar, reemplazar hasta donde se pueda gas natural que se quema en las usinas, reemplazarlo por gasoil para liberar gas natural. Si eso no alcanza, entonces hay que ir al corte de industria.
como nos ocurrió durante largos años, entre el 2007-2008 y, bueno, no quiero hacer política con eso, pero no, está bien, nos pasó, pero nos pasó. Cuando vos hablas de un determinado periodo, uno enseguida remite a determinado gobierno. Eso es inevitable. Sí, bueno. ¿Explicada la placa ya, José Luis? Sí, solo un pequeño comentario más. Sí. Para hacerla un poquito más complicada, todavía sí. está faltando como oferta de energía eléctrica la generación nuclear y la generación renovable. Ajá. Y la generación hidráulica, que tiene dos categorías. Una que es aleatoria, la hidráulica, claro, que son las centrales que no embalsan, que no tienen pulmón, o las centrales del Comahue que tienen pulmón. Para complicar un poco las cosas, en este momento, en el Comahue, donde están las grandes centrales que acumula, hay poca agua. Y eso nos pone presión en el sistema gasífero. Bueno, no voy a culpar al cartero, pero el panorama no es el mejor, ¿no? No, José no Luis, si querés volver a tu silla, ¿por qué? Porque ahora sí, con este panorama planteado, quiero darle la bienvenida a Gabriela Aguilar. Ella es licenciada en Comercio Internacional y Administración de Empresas. Bienvenida, Gabriela, gracias por estar con nosotros. Como les adelanté, se desempeña en el cargo de vicepresidenta para Sudamérica y Country Manager Argentina en Excelerate Energy, con más de 30 años de experiencia en el sector energético y gasífero. Bueno, a ver, Gabriela, contanos en qué consiste esta operación de Excelerate Energy aquí en la República Argentina. Bueno, Excelerate Energy es una compañía pionera en ofrecer servicios de LNG en todo el mundo. De hecho, fue la compañía que visualizó la idea de proveer energía de pico a los países arriba de un barco. El proceso de regasificación, ponerlo arriba de un barco y de esa manera tener un servicio flexible que pueda ser utilizado sea durante todo el año o en determinado periodo de tiempo. Dijiste energía de pico, digo, porque hay mucha gente que hay cierta terminología que no sabe de qué se trata. ¿Qué significa eso? Energía de pico significa cuando un país necesita durante un corto periodo de tiempo mayor cantidad de gas natural. ¿Para qué? Para poder suministrar, sea para cubrir los picos del invierno o del verano, y también abastecer a toda la cadena que implica lo residencial, claro, lo industrial, GNC y generación eléctrica. Ajá. ¿En qué países tienen ustedes barcos regasificadores? Nosotros tenemos una amplia cantidad de clientes totalmente diversos. Por ejemplo, tenemos clientes como los Emiratos Árabes o Dubái, o también tenemos Israel, Estados Unidos, Brasil mismo, donde, por ejemplo, en todos los casos se utiliza este servicio de regasificación, sea como garantía durante determinado momento, o si no también garantía del servicio y del sistema energético a lo largo de todo el año, ¿no? Entonces, por ejemplo, Estados Unidos es un lindo ejemplo para mostrarlo, así como otros países del mundo, Indonesia, incluso los países árabes que tienen contratado nuestro servicio. Como decía bien José Luis, la realidad es que el invierno en Argentina, esta necesidad de pico, necesidad durante un periodo corto de tiempo de cantidades mayores, claro, adicionales de energía, no es solo Argentina. No solo pasa en Argentina. Y bueno, para eso están los barcos de regasificación. Algunos los tienen contratados todo el año y otros los tienen contratados por corto plazo. Inclusive, por ejemplo, Estados Unidos, que es un exportador neto, también, a pesar de tener reservorios subterráneos, como comentaba José Luis, también durante determinados inviernos contratan nuestros barcos de regasificación. Bien, abro ya el debate con la mesa, preguntas, Clery, sí, que se sale de la vaina. Exactamente. Ansiosa, a ver, Gabriela, para hacer una muy breve y si quieres elemental síntesis, todo el gas que importa Argentina, salvo el que viene por gasoductos desde Bolivia o algo que pueda llegar por Chile, va a pasar por los barcos regasificadores de vuestra compañía, de Excelerate. Por lo tanto, ustedes deben tener algún diagnóstico. Argentina hoy es un país importador y eso le implica mucho un drenaje importante de dólares, de divisas, que quiere evitar y quiere revertir ese estatus, dejar de importar gas para incluso pasar a exportar. Desde la perspectiva de la compañía, ¿cuánto tiempo más, cuántos ejercicios, cuántos años, cuántos inviernos más Argentina va a tener todavía que importar gas?
La realidad es que Argentina es innegable que tiene un potencial extraordinario con Vaca Muerta. Eso es indudable, con lo cual la posibilidad de convertirse en un país exportador neto de gas natural realmente es una certeza. Ahora bien, ¿cuántos años va a continuar importando gas natural? Bueno, va a depender de muchos factores, como sucede con los países que comentaba recién, porque depende de los factores climáticos, depende de las necesidades energéticas de determinado momento. La realidad es que cuando se habla de importación, se está hablando del GNL, se habla de reemplazo del combustible líquido. Y cuando hablamos de combustible líquido, no solamente estamos hablando del impacto económico, sino también del impacto medioambiental, que eso es un factor fundamental hoy en día, que está en agenda mundial, la sustentabilidad del medio ambiente. Perdón, ¿es menos contaminante el gas? ¿Vos te referís a que es menos contaminante el gas que quemar gasoil, fuel oil? Esos otros son los combustibles líquidos. Absolutamente. En cuanto a emisiones de CO2, pensá que emite 35% menos el gas natural. El gas natural es el combustible elegido para la transición energética hacia que lleguemos a una totalidad en lo que es energías renovables. Ahora, perdón, Gabriela, a propósito, para terminar la idea, Argentina todavía no hay un pronóstico de cuándo va a dejar de importar gas, que es el gran dolor de cabeza de todas las administraciones públicas por los dólares que requiere. Pero para transformarse en un exportador neto, para que Vaca Muerta sea un boom, necesitas inversiones para producir más gas, en infraestructura para llevarlo a los lugares donde se pueda hacer el proceso inverso, se pueda licuar y exportar. ¿Hay un número de cuántas inversiones se requieren para todo ese proceso y que Argentina pueda exportar? ¿Hay un número? Bueno, depende del proyecto que estemos pensando. Nosotros, Accelerate Energy está trabajando junto con TGS desde hace algunos años en pensar en un proyecto exportador de GNL en forma creciente, ¿sí? Modular, donde comienza justamente primero dando un servicio a los productores de evacuación de gas natural durante el periodo de verano, que justamente no tienen cómo evacuarlo, no hay demanda para ello, con lo cual hay un círculo negativo porque o se canibaliza el precio o bien que eso impacta directamente en las cuentas nacionales y provinciales, o si no, básicamente se tiene que reducir la producción. Empezamos un proyecto con TGS donde es modular. Comienza con una inversión de $400 millones para un módulo de 1 MTP, que son 4 millones de metros cúbicos por día, escalándolo hasta 4 MTP, que son más o menos una estimación de $1.500 millones. Pero eso es solamente la mirada desde la licuefacción. Y esto no hay que olvidarse que cuando hablamos de exportación de LNG hay que mirarlo en su cadena completa, hay que mirar también las inversiones necesarias para la sustentabilidad de la producción de largo plazo de gas natural, la exportación firme y también la cadena intermedia, que es el transporte y el procesamiento de gas. 50.000 millones es mucho, es poco, perdón, y dejo con esto. 50.000 millones, pensar para todo ese proceso, ¿es una cifra razonable? Bueno, yo creo que es hacia donde Argentina va a tener que pensar de largo plazo, son los valores que van a tener que invertirse para convertirse en un exportador neto. Yo lo voy a llevar un poquito a la tierra porque cuando hablábamos siempre de tarifas y de todo, digo, tiene que ver con lo que hablamos siempre, ¿no? Digo, de sincerar las tarifas, porque las empresas no van a invertir, y eso es lo que pienso yo. Si nosotros necesitamos reservorios que no sean del barco y que lo tengamos bajo tierra, eso es una inversión que van a tener que hacer las empresas. Sí tiene que ver con la política, aunque José Luis haya dicho que no quería mezclar la política en esto. Absolutamente tiene que ver la política, porque estas son decisiones políticas que tienen que ver con la tarifa y a partir de ahí las empresas creo que van a empezar a desarrollar algo más que no sea solamente importar, sino que además se pueda transformar, como bien decía usted, con el potencial que tenemos en Vaca Muerta, en un exportador de gas importante, no solamente, y además no solamente para el consumo propio, sino también para Brasil, como ya lo estábamos haciendo, ¿no? Los productores se quejan, perdón José Luis por mi ansiedad, pero digo, los productores locales se quejan y dicen que tienen una remuneración baja
en relación a lo que cuesta importar. Es decir, ¿qué es mejor? Ayudarlos con subsidios a los que producen acá, a las petroleras que producen en Argentina, que importar, porque importar sale muy caro. Espero no incomodarte con esta pregunta, pero ¿cuál es tu visión? La visión es que el LNG importado no reemplaza a la producción local, ni compite con la producción local. Justamente la prioridad siempre va a ser la producción local, Vaca Muerta y el resto de los yacimientos de la Argentina. El LNG importado, solamente va a estar como un instrumento para reemplazar combustibles líquidos en los picos del invierno. Yo voy a decir algo. Insisto, esto solo, que no me quedó claro. ¿Tiene que ver o no tiene que ver el tema de la tarifa y el tema para la inversión de las empresas? Yo creo que son temas diferentes lo que es tarifa con el tema de la producción de gas y la importación de GNL. Pregunto algo que estamos viviendo en el mundo. El tema del COVID. ¿Ha generado algún tipo de inconveniente en las operaciones de ustedes? No, absolutamente no, todo lo contrario. Ajá. Pensá que nosotros tenemos operaciones en más de 13 países distintos y hemos tenido una operación ininterrumpida durante el COVID, e incluso lo puedo dar el comentario de lo que es Argentina, ¿no? Nosotros tenemos con gran orgullo 100% de tripulación argentina. Ajá. Y hemos instaurado todo un proceso muy, muy estricto de protocolo sanitario, con lo cual podemos decir que el año 2020 lo transcurrimos sin ningún caso COVID. Qué bueno. A bordo, y eso nos permitió tener una operación absolutamente impecable y tener la responsabilidad. Nosotros tenemos un track record de operación ininterrumpida durante todos los años que hemos estado en servicio, desde el año 2008, Uh-huh. y el COVID es exactamente igual acá y en todo el mundo. Bueno, nos quedan 2 minutos más o menos. José Luis, tenías algo que Sí, decir. yo quiero decir que no hay antinomia entre un proyecto exportador de gas y tener barcos. Lo demuestra Estados Unidos, que exporta 4 veces nuestra producción por día, 4 veces nuestra producción, y tiene barcos. Bien. El barco sirve no solamente para cubrir un pico de gas, por ejemplo, para darte una idea, yo soy un productor de gas en Argentina y me dicen, mira, tenés que cubrir el pico de demanda, 2 millones de metros cúbicos por día durante 2 meses al año. ¿Cuánto tengo que cobrar ese millón de BTU? ¿Cuánto tengo que cobrar ese gas para que se justifique que solamente opere 2 meses por año el pozo? Frente a eso, la alternativa es importemos el LNG para cubrir ese pico, no de base, para cubrir ese pico, y que la producción argentina fluya los 365 días del año y la liberamos para exportar. Porque al final del día lo que interesa es la balanza comercial. Está claro. Es decir, la exportación, el cubrir el pico con gas natural licuado es un viabilizador de la exportación, no una antinomia con la exportación. no es De ninguna manera lo es. Lo hace Estados Unidos. Seguro. Bueno, me queda hacerte una pregunta que creo importante desde otro contexto, porque creo que sos una, no de las pocas mujeres, pero sos una mujer importante que ocupa un lugar en esta industria, pero que también estás atenta a todo lo que pasa en las cuestiones de diversidad y género, ¿verdad? Sí, así es. Creo que es un poco la responsabilidad que tenemos quienes estamos en algún puesto un poco más ejecutivo y también de contacto, para poder poner sobre la mesa los temas de diversidad, inclusión y género. Soy bastante activa, participo no solamente de diversas organizaciones, desde de Women Corporate Directors, que es una organización internacional de mujeres miembros de directorio, o también, por supuesto, en el AmCham y en mi compañía, pero sí me gustaría rescatar, y hablando del tema energético, el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas el año pasado estableció una comisión específica de diversidad, inclusión y género, en la cual estamos trabajando, y el objetivo justamente es crear un canal para que todas las compañías y también los proveedores de las compañías tengan en cuenta estas cuestiones.
Y esto también lo vemos porque en las áreas más técnicas son donde más falta hacen la presencia y la visibilidad de las mujeres, ¿no? Entonces, no lo vemos tanto en los jóvenes. Incluso en la comisión de jóvenes del IAPG hay 50% de mujeres, 50% de varones, y lo que se rescata es que ya el género ya no es un tema, ¿no? Tiene que ver más con las capacidades, ¿no? Y creo que en esto es una responsabilidad de todos de poder seguir poniendo en agenda y contribuir en este aspecto. Sin duda, qué bueno que estemos modernizando nuestra forma de ser, de mirar, deconstruyéndonos, un verbo muy conjugado hoy afortunadamente, hay que ponerlo en práctica y también en esta industria. Así que felicitaciones por la tarea que haces, Gabriela. Muchas gracias. Y muchas gracias por haber estado aquí en nuestro programa. A ustedes por invitarme. Bueno, y gracias a ustedes, esto no termina aquí, tenemos que hacer la pausa y enseguida nos seguimos ocupando de todo lo que tiene que ver con Energía Argentina, el debate. No se vayan. Esto es Energía Argentina, el debate que continúa ahora. Estamos en comunicación con Carlos Chiapponi, presidente de la distribuidora eléctrica de Neuquén, porque así como el gas tiene sus desafíos, recién estuvimos hablando en la primera parte de nuestro programa, ni hablar del sector que tiene que ver con la electricidad, la distribución doméstica, las usinas que lo generan. Bueno, todo aquello que nosotros queremos bajar a tierra para que vos lo entiendas. Por eso siempre agradecemos la comunicación, ida y vuelta tan importante, a través del 11 31 22 4168. Acordate de este teléfono para que estemos permanentemente comunicados. Ya seguimos con Chiapponi, pero ahora agradecemos a la provincia de Neuquén por acompañarnos en Energía Argentina, el debate. Sigamos avanzando juntos. Neuquén Provincia. Juntos podemos más. Bueno, ahora sí, le damos la bienvenida al ingeniero Carlos Chiapponi. Es presidente de CALF, la distribuidora eléctrica de Neuquén Capital, exdirector del Ente Provincial de Energía de la provincia de Neuquén, director del Consejo de Planificación de la provincia de Neuquén. Muchos temas para charlar con él, pero antes, gracias a Accelerate Energy por acompañarnos en Energía Argentina. Conócelos en este spot. Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real. Ingeniero Carlos Chiapponi, el gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación a participar de vuestro programa. Un saludo al panel y a todos los televidentes que nos acompañan. Bien, para meternos en tema, Cledis Candelaresi va a hacer una apreciación global respecto de algo que es muy importante, explicarnos cómo funciona el sistema eléctrico y cuáles son cada uno de sus actores, de sus partes. ¿Así, Cledis? Bueno, nosotros ya lo estuvimos comentando en un programa anterior brevemente para que podamos ubicarnos un poquito mejor frente a nuestro entrevistado. Bien. Sabemos que en la electricidad tenemos quienes generan electricidad, quienes la transportan y quienes la distribuyen, que es la cara visible ante el usuario, claro, el distribuidor. En algunos casos esos distribuidores dependen de las provincias, están bajo jurisdicción provincial y en algunos casos son empresas privadas, en otros estatales y en otros tienen el formato jurídico de cooperativa. Hablábamos antes de los desafíos de gas. Brevemente, ¿cuáles son los desafíos de la electricidad en este momento? Bueno, que el Estado tiene que hacer frente con recursos propios a gran parte de lo que cuesta la electricidad. Y te doy un dato, Guillermo. ¿Cuánto se gastó en el primer trimestre del año para subsidiar al sistema eléctrico? Son, alrededor, te lo voy a decir en dólares, que no es más fácil mensurarlo, sí, 700 millones de dólares. Y eso implicó un aumento muy importante respecto a lo que se había gastado el año pasado. Acá tenemos un gran dilema. Como los usuarios no pagan lo que cuesta producir, el Estado asiste. Y el otro gran dilema es que las distribuidoras,
como decíamos recién, algunas son empresas oficiales, estatales, provinciales, otras privadas, otras tienen formato cooperativa. ¿Qué hacen? Como no recaudan lo suficiente, según sus parámetros y sus criterios, no le pagan al mayorista. Entonces el Estado es el que tiene que cubrir ese bache. Se ha acumulado una deuda muy importante de más de 140.000 millones de pesos de todas las distribuidoras del país con Camesa. Camesa es una empresa mixta que está administrada por el Estado, la que gestiona el sistema eléctrico desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico. Entonces, hay empresas del interior que tienen unas deudas muy importantes con Camesa, con el sistema. E insisto, ¿quién va a auxiliar cuando las distribuidoras no pagan? El Estado, es decir, todos los contribuyentes. A ver, como pregunta disparadora, después de esta buenísima explicación de Cledis, ingeniero Chaponi, mi pregunta es, ¿cuál es el grado de morosidad que tienen ustedes en el pago teniendo en cuenta la cantidad de aumentos que ha habido en los últimos tiempos? Y fundamentalmente, ¿cómo responde la cooperativa en este contexto? La deuda que se ha generado últimamente tiene un origen, está directamente vinculado al momento que vivimos de pandemia. Como ustedes comprenderán, se generó una dificultad seria para la continuidad de las actividades económicas en general, y además hubo un decreto de necesidad de urgencia que estableció que, a pesar de que no se ejecutara el pago de las facturas, había un montón de usuarios que tenían determinado tipo de características a los que no podía serles cortado el servicio. En realidad, lo que debemos analizar es, primero, como bien se describía, que el sistema eléctrico tiene 3 componentes importantes. Lo que ha ocurrido en la Argentina es una falta de eficiencia en la generación, es decir, quién produce la energía, quién la fabrica, por eso es un término familiar para los oyentes, y a qué costo lo hace. Lamentablemente, por falta de inversiones, por falta de competitividad, la generación en la Argentina, que tenía alternativas muy eficientes desde el punto de vista económico y también ambiental, como son las hidroeléctricas, perdieron espacio respecto de las generadoras fundamentalmente a gas y también a fuelo. Además de generar una pérdida ambiental, todas aquellas generadoras de combustibles líquidos son absolutamente ineficientes y el precio final al que se vende la energía termina siendo 6 o 7 veces más alto de lo que debería ser. El transporte también ha tenido su implicancia y finalmente, si bien es cierto que el Estado asiste, como mencionaban ustedes, la componente de los impuestos en toda la cadena de producción del bien de los electrones que llegan a nuestra casa tiene un impacto altísimo. Como en la mayoría de las actividades económicas en la Argentina, el precio final que abonan los usuarios de energía eléctrica en toda la República Argentina está ese valor, el que pagan, y cada 100 pesos 46 corresponden impuestos de distintos tipos, nacionales, provinciales o tasas municipales. Creo que hay bastante para revisar y es cierto que varias de las distribuidoras de la República Argentina, sobre todo las de carácter cooperativo, que ante la imposibilidad de los vecinos, socios, usuarios, dueños de la cooperativa, hacer frente al pago de las facturas, optó por generar planes de pago, refinanciaciones, para no interrumpir el servicio. Lo más importante en el sistema eléctrico argentino y que debe comprender cada uno de los actores es que lo más importante, sea cual sea la condición económica o el momento particular o excepcional que vivimos hoy en pandemia, es que debemos seguir prestando el servicio. Además, nos debemos obligar a hacerlo con buena calidad, ¿sí? Eso, hay varias distribuidoras que tienen deuda, pero no todas pueden mostrar una buena calidad de servicio. ¿Qué significa eso? Es que el análisis de la cantidad de cortes o interrupciones de servicio que sufren los ¿Seguro? usuarios. ¿Ingeniero? Sí. Acá el panel quiere hacerle muchas preguntas. ¿Quiere empezar, Sí. Cledis? Sí. Perdón, a propósito de usted hacía referencia recién a la calidad. 2 cuestiones. Uno, no nos dijo, si yo no me perdí, un número. ¿Cuál es la deuda que tiene su cooperativa con el sistema
¿Cómo prevé, si es que está previendo alguna manera de pagarla, refinanciándola, pagándola, de qué manera? Y después respecto a la calidad, ¿quién controla, en el caso de ustedes, que ustedes se ajusten a ciertos parámetros de calidad y eventualmente les aplica sanciones? De atrás para adelante. Nosotros tenemos un ente regulador provincial que es el que verifica nuestra calidad de servicio, que tiene que ver con la cantidad de interrupciones que se producen o los desperfectos que se producen en la red de distribución o alumbrado público. Tiene de carácter local, es nuestro poder concedente, y naturalmente si tenemos desperfectos tenemos que pagar multa. Como ustedes no están teniendo quizás la tarifa que tienen expectativa de tener, ¿redujeron la calidad del servicio o tienen un arreglo, una conversación con la autoridad para que le relajen las condiciones? Porque no recaudan lo suficiente. Sí, las condiciones de exigencia de la calidad del servicio no se relajan, porque básicamente mucho de ello tiene que ver con permitir la continuidad de la vida de los usuarios, de mantener en servicio los centros de salud, las escuelas, y además una cuestión de seguridad en la vía pública. En el caso de CALF no hubo entrega de calidad de servicio en ningún momento. Sí, cuando tuvimos dificultades ocurrió lo que ocurrió, que se generó una deuda. De todas maneras, esa deuda se produce por no tener tarifa, es decir, hay un reclamo administrativo, un pasivo de distribución que nosotros negociamos con nuestro poder concedente, pero vamos a hacer frente a la deuda que tenemos con la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista a través de una resolución, la resolución 87 de la Secretaría de Energía de Nación, que evaluó todos y cada uno de los casos de cómo se generó la deuda en cada distribuidora, y en función de eso nos ha dado una serie de cuotas, casi 30 cuotas, y un interés razonable de acuerdo a las condiciones del mercado. Así que naturalmente nosotros vamos a afrontar esa deuda, equivale aproximadamente a 7 facturas mensuales. Venimos arrastrándola desde el año 2010, parte del 2019 y parte del 2020. Bien, Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Carlos, buenas noches. Bueno, 2 o 3 cosas que me parece que también la gente tiene que conocer, sobre todo la gente que nos está viendo en todo el país. Cuando hablábamos de calidad, vos recién hablabas de calidad en el tema eléctrico, tiene que ver con que también hay que pensar dónde está parada la cooperativa. Digo, está parada en un lugar donde hay vientos importantes, el clima no es el más auspicioso, inclusive hay que hacer obras importantes justamente para que no existieran los cortes de luz que existían hace unos 8 o 9 años atrás. Y también eso tiene que ver con quizás el endeudamiento y, insisto, aunque a Cledis no le guste la palabra, digo, tiene que ver el sinceramiento de las tarifas, porque... Perdón, sí. Perdón porque me siento aludida. Sí. No es que no me guste. Aludida. Sí. Ok, no es que no me guste el sinceramiento de las tarifas. Lo que pasa que creo que el sistema es muchísimo más complejo como para reducir todos los problemas de la energía argentina a que no hay una tarifa lo suficientemente alta para contentar las expectativas de las empresas reguladas. Déjame cerrarte 2 o 3 cosas. En la Argentina tenemos varios problemas. Uno es el sinceramiento de las tarifas, otro es el descreimiento político, y si querés podemos seguir sumando un montón de cosas que tienen que ver con lo que sucede. Entonces, volviendo al tema de CALF, digo, cuando vos tenés que instalar una torre en el medio de la nada y que a lo mejor una nevada te la tira abajo, un viento te lo tira abajo, digo, no es lo mismo poner una torre en el centro de Buenos Aires. Claro. Entonces, pero eso debe estar contemplado, supongo, ¿no? No digo que en el caso de CALF tenga la tarifa que corresponde, no sé, por eso quería decirle a Carlos que CALF no es solamente la parte eléctrica, sino que además, y se lo quería preguntar a él, hay una parte social dentro de la cooperativa, porque ya que queremos llevarlo a la gente de todos los días, el tipo que paga una tarifa, el tipo que tiene una boleta de CALF que le llega, tiene dentro de esa boleta, Guillermo, y me parece que esto es importante que lo sepan en todo el país, dentro de esa boleta vos tenés un servicio de sepelios que incluye toda la familia, por 100 y pico de pesos por mes. Digo, eso también
lo lleva adelante Calf. Claro, es inherente al espíritu del cooperativismo. Tal cual, claro. Tal cual. Entonces, cuando hablamos con el presidente de Calf, digo, no solamente tenía que ir a pelear el tema de las tarifas, porque recordemos que es un servicio concedido por el municipio, sino que además también cumple otro rol dentro de la sociedad, que no es solamente llevar la luz al usuario, ¿no? Seguro. ¿Carlos? Efectivamente, digamos, nuestra consigna pasa por, como decía Guillermo, una estructura cooperativa responde a una organización de la economía social. Por supuesto que el debate de las tarifas es importante y es necesario evaluarlo. Permitime, Carlos, hacer una referencia a la cuestión de la calidad de servicio. La calidad de servicio en la distribución eléctrica, ustedes no voy a descubrir nada diciendo lo trascendente que es en la vida de cualquier ciudadano tener o no el servicio de energía eléctrica todo el tiempo y en buenas condiciones. No me voy a poner colorado, lo voy a decir así. Cuando tuvimos el apagón del Día del Padre, producto de ese blackout nacional, CAMESA y las universidades más importantes en el tema eléctrico de la República Argentina hicieron una evaluación del comportamiento de todas las distribuidoras ese día. Y Calf recibió el reconocimiento como la mejor distribuidora de la República Argentina en la operación de sus equipos y en el comportamiento de sus profesionales. Si hay algo que nunca vamos a entregar es la calidad de servicio. Además de eso, lo hacemos con un fuerte compromiso social. Nosotros no tenemos balance económico, tenemos balance social. A eso se refiere Carlos. Cuando logramos tener ordenadas nuestras cuentas, lo que hacemos es ese remanente, ese resultado positivo, lo reinvertimos en cuestiones sociales. Perdón, ¿no? Pero discúlpeme que le hago una pregunta, porque ustedes son como los minoristas, para que todos nos entiendan, ¿no? En una cadena. Sí. Y ustedes le compran al mayorista. La energía en el segmento mayorista aumentó de modo importante en el primer trimestre del año. ¿Usted cree que ese aumento de los generadores, de los mayoristas, está técnica y políticamente justificado en este momento? No, porque lo dije al principio de la charla. Creo que es necesario dos elementos determinantes. Tenemos que mejorar muchísimo en la eficiencia de la generación en la Argentina y es quien le pone el primer precio. Es necesario revisarlo. De la misma manera que tiene impacto los impuestos, tanto nacionales como provinciales, y las tasas municipales. Creo que ahí nosotros lograríamos reducir el precio que finalmente pagan los vecinos. Pero no toda una cuestión económica, digo. Calf presta como distribuidora eléctrica o de alumbrado público en la ciudad, estoy convencido de eso y así lo reconoce la comunidad, un buen servicio. Lo importante es, en este caso, rescatar una organización de la economía social que presta otros servicios. El servicio solidario de Cepelios es tremendamente impactante porque con una suma muy económica nosotros podemos brindarle a todos los asociados en un momento tan difícil como ese la asistencia para que pueda hacer el velatorio y todo el servicio junto. No es lo único que hacemos, tenemos una potente actividad en capacitación, lo hemos hecho durante la pandemia con cursos gratuitos, más de 10.000 socios pudieron acceder a cursos de capacitación laboral. Tenemos un sector de sanidad donde tenemos un vacunatorio, un banco de sangre, digamos servicios de medicina básica en la ciudad de Neuquén a todos nuestros asociados. Forma parte, digamos. Carlos, ya lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero lo que queremos destacar aquí es que cuando se trata de una cooperativa es algo que está más, más humanizado, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Me parece que por ahí pasa la cuestión de todo lo que usted nos está explicando y apelando a su brevedad, porque nos quedan 30 segundos. ¿Ustedes avisoran que van a vivir cortes de luz en el invierno? De ninguna manera. En la ciudad de Neuquén ya
varios años que no tenemos cortes como supimos tener en nuestro sector. Bien. Hemos invertido mucho en instalaciones. La capacidad de abastecimiento que tiene la distribuidora de Neuquén Capital duplica el consumo que se registró en este último verano. Bien. Carlos Chaponi, gracias, ingeniero, por haber estado aquí en nuestro programa. Fue un placer. Cuando gusten, seguimos debatiendo. La verdad que es un tema interesante. Sí. Un saludo nuevamente a todos los televidentes. También un aporte importante es el de los usuarios. Tenemos que usar racionalmente la energía, capacitarnos, conocer cómo se utilizan los electrodomésticos y hacer un uso racional de la misma. Cal, por otra parte, también va a incursionar en la generación con renovables. Estamos iniciando junto con el municipio un proyecto de un parque solar en la ciudad de Neuquén. Entendemos que esa es una contribución fantástica a la conservación del medio ambiente en un tema de garantizar también la prestación y la energía limpia para los vecinos de Neuquén. Fundamental lo que ha dicho. Muchas gracias, ingeniero. A ustedes, un placer. Es verdad, ¿no? Lo del uso más responsable como mensaje. A mí a lo mejor a vos estás en tu casa, te pasa con tus hijos que vamos atrás apagando las luces. Bueno, desde cada uno de los pequeños actos hasta cuestiones mucho más grandes, cada granito de arena aporta. Antes de irnos, por supuesto en el último bloque, como siempre, data reveladora, información que no viste, que no escuchaste en ningún lado y también muchos mensajes que llegaron del último programa a través de nuestro teléfono con preguntas. Llegaron cientos de preguntas, nosotros tenemos 3 o 4 que son como la muestra de todas esas para ver si tenemos tiempo para contestarlas. No se vayan. Ya sobre el final de nuestro programa queremos agradecerte que se hayan comunicado al 11 31 22 41 68. Podés seguir haciéndolo a lo largo de toda la semana. Te decía que hay algunas preguntas, vamos a tratar de contestar, por lo menos una que nos parece muy importante, está dirigida al ingeniero José Luis Sureda. Preguntan, ¿por qué se ventea gas en los pozos de petróleo si es una decisión política, desidia o falta de inversión, José Luis? A ver, la pregunta es excelente. Lo primero que hay que decir para ponernos en contexto es que Argentina es uno de los países que menos gas ventea relativo como porcentaje de su producción. En Argentina los controles de venteo son muy estrictos, deben ser autorizados por las provincias. Las provincias tienen sumo interés en que no se ventee, porque el gas que se ventea es gas que no cobran regalías. Claro. Así que hay una suerte de asociación virtuosa en ese sentido. Entonces, ¿por qué se ventea? Bueno, se ventea por varias razones. Todas ellas son económicas. Si uno encuentra un pozo de petróleo que está a 100 kilómetros de un gasoducto y quiere producir ese petróleo, y ese petróleo tiene asociado un volumen pequeño de gas, 20.000, 30.000 metros cúbicos por día, no da para poder construir una cañería desde el pozo al sistema de transporte de gas para llevar solo 20.000 metros cúbicos por día. Eso no es económico. Entonces hay dos alternativas. O cerramos el pozo y no producimos nada, o venteamos el gas y podemos producir el petróleo. Esos venteos son controlados, deben ser autorizados y por muy poco tiempo. En cualquier caso, siempre hay una poderosa razón económica. Obviamente que el mismo productor quisiera vender ese gas, así claro, que él también tiene una asociación virtuosa con la provincia porque él tampoco quiere derrochar eso. Cledis, ¿tenés algún dato? Y esto es muy importante porque nos preguntamos permanentemente, ¿no? Del gasto que hace la nación con referencia a, si quiere, ayudas en el tema gas. Sí, bueno, justamente vamos a mostrar una foto de qué pasó en el primer trimestre del año, verano, cuando se demanda menos gas, se necesitaría importar menos gas y demás. Y te voy a dar un parámetro para que nos pongamos un poco en situación. El Estado gastó casi 16.500 millones de pesos
para auxiliar o para reforzar lo que cobran los productores del gas, en el marco de lo que se llama para los técnicos la resolución 46. Es un plan para ayudar a los productores, pero hay otro plan que es mucho más generoso, que en el presupuesto implica 49.000 millones de pesos, que está previsto y seguramente va a ser insuficiente, para ayudar a los productores de gas. Estamos hablando de muchos miles de millones de pesos y todavía uno más. Para importar gas en el primer trimestre del año, estamos hablando de un crudo invierno en el que se demandan muchas importaciones, se gastó casi 13.000 millones de pesos. Te voy a dar un parámetro, algo para que imaginemos, esto es mucho, es poco, sería un tema para discutirlo largamente, pero lo que sí importa es que aumentó en términos relativos. El aumento es de más del doble de lo que se había gastado el año pasado. Las razones técnicas seguramente lo discutiremos en otro programa. Pero ¿qué pasó con otro gasto importante del Estado? El salario de los estatales, de todo el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación y el Poder Judicial, de todo eso estamos hablando, cayó más de un 6%. Entonces, mientras algunos gastos a cargo de la Caja Pública Nacional aumentan y más que se duplicaron en el primer trimestre del año respecto al tiempo prepandemia, hay otros que vienen en retroceso. Por eso los ingresos a la seguridad social, al sistema de seguridad social, vienen derrapando, porque hay cada vez menos empleados formales y los sueldos están rezagados respecto a la inflación. Esto me parece importante aclararlo, Guillermo, porque a veces es un mito, ¿no? Sí, tal que cual. el Estado cada vez gasta más en la planta personal, por lo menos en este año, en este momento, eso no es así. Con números objetivos, información completísima, otro gran programa. Carlos, queda pendiente el conflicto que está atravesando tu provincia, del cual vamos a dar información. Lo dijimos al principio y lo reiteramos. Vamos a hacer un programa especial sobre el tema de los cortes. Queremos también agradecer a Easy Makeup. Podés encontrar sus productos en easymakeup.com. Esto es Energía Argentina, el debate. Podés seguir comunicándote con nosotros al 11 31 22 4168. Para nosotros este ida y vuelta es fundamental, porque hay muchas cuestiones que a lo mejor te pueden resultar técnicas o que no llegas a comprender del todo, que como te decimos siempre, nosotros te las explicamos, las bajamos a la tierra, porque aparte de dar información exclusiva en gran parte del programa, también queremos que sean programas didácticos, en donde todos, vos, yo, los que estamos aquí, podamos aprender a través de cada programa. Muy buenas noches. Gracias una vez más por habernos acompañado. Hasta el próximo domingo. Chau.